Hola a todos, Michael Angelo aquí. Una vez más voy a hablar sobre Discovery Kids. En esta ocasión quiero compartir con ustedes lo que he encontrado de una serie que veía en el canal cuando recién me volví super fan en 1998. Esta serie se llama Hora de Cuentos. Siento que esta serie muchas personas no la recuerdan. Es una serie que tuvo poca repercusión, poca transmisión en general. Pero yo me acuerdo haberla visto. Es una selección de historias animadas con diferentes técnicas de animación, como otros programas que también se emitían en Discovery Kids, por ejemplo, el Antiguo Testamento, la Biblia animada, Shakespeare, sus obras en animación, las religiones del mundo, y más adelante teníamos cuentos animados. Entonces era como multianimación, por así decirlo. A ver, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi era un sábado, porque se transmitía en el tercer trimestre del 98 los sábados, justo después de Shakespeare, sus obras en animación, y antes de Parque de Animales, los sábados. Entonces recuerdo un episodio, una historia que se me quedó grabado, de verdad. Nunca más la volví a ver, solamente la vi una vez, pero me pareció tan bonita la historia. A ver, les cuento comenzando así. Era la historia de un niño que tenía un osito de peluche, y este niño iba a ir a la casa de su mejor amigo y estaba súper feliz. Era la primera vez que dormía fuera de casa y tenía una súper relación con este muchacho, con este niño, pero estaba pensando en su osito. Entonces no quería verse como muy infantil o muy tonto por tener a un osito. Entonces estaba como que muy pensativo. Yo me acuerdo inclusive de como que ¿qué hará con el osito? En esa época me acuerdo que lo vi. Y luego, bueno, después se encuentra él con el niño, con su amigo, y pues comienzan a jugar y todo. Más adelante él se da cuenta que su amigo también tenía un osito de peluche, y sentí como una satisfacción cuando vi eso. Y era, no sé, una historia muy bonita. Me gustaba mucho la animación, cómo estaba el color, el pintado. Me gustaba mucho esa animación, y se me quedó grabada esa historia del osito de peluche, de que quería como que tapar eso de él, ¿no? Porque se veía como, no sé, algo para burlarse. Al final su mejor amigo también tenía un osito. Entonces esa historia quedó en mí. Ya pasaron las programaciones, quitaron Hora de Cuentos. Hora de Cuentos estuvo en esos trimestres en el 98, y luego hasta el primer trimestre de 1999, que lo pasaban los sábados y domingos, después del Nuevo Mundo de los Gnomos. Y también ahí vi en esa época, pero tal vez no prestaba tanta atención. Era muy de mañana. Era de mañana y a veces, bueno, me despertaba tarde, hacía otras cosas, entonces no le presté tanta atención. Bueno, me olvidé decir que después, en el cuarto trimestre del 98, lo pasaban, o sea, pasó de sábados y domingos solamente los días miércoles en la noche, que en esa época habían hecho como una programación, o sea, el lunes unos programas, luego el martes otros, y así. Entonces era súper interesante tener esa programación variada, y pues en esa época lo pasaban en la noche. Y luego, en el año 99, de enero hasta fines de abril, lo pasaron en las mañanas de los sábados y domingos. Entonces eso es lo que, bueno, les puedo decir en términos de la programación. Ahora pues, años después, muchos años después que, bueno, pasó, Discovery Kids cambió vamos a decir, el público, el formato, la propuesta, como ya sabemos. Entonces pasaron muchos años, y ya con YouTube, con el internet, pues uno comienza a buscar sobre estas series que eran de fuera, es decir, que eran de Estados Unidos, tal vez de otros países. Entonces era difícil encontrar Hora de Cuentos, porque había muchos programas de historias animadas. Entonces, cuando comencé a buscar, que era tipo 2008, 2009, 2010, que también fue cuando comencé a subir mis archivos o los videos
del televisor que ponía el VHS, los grababa directamente con una cámara de video. Ahí comencé como que a buscar más y pues Hora de Cuentos era un poco difícil, más difícil que las otras series, buscar algo de información. Además, por lo que veo, pocas personas recuerdan este programa. Generalmente se acordarían de El Cuentacuentos, que es súper famoso hasta ahora, de Jim Henson, que era una gran producción que en la época no me gustaba mucho porque me daba un poco de miedo, pero me hubiese encantado grabarla, El Cuentacuentos, porque es realmente algo diferente, una propuesta diferente de cuentos también, que era una parte más oscura. Era una parte más oscura de, vamos a decir, este mundo de ficción, de historias, pero era realmente muy bien hecho, de verdad que sí. Pero bueno, volviendo al foco de este video, Hora de Cuentos, entonces, ¿cómo podría yo buscar esta serie? Entonces, el año pasado recuerdo que estaba viendo, porque ya me había dado cuenta que Discovery Kids había pasado varias series de PBS de Estados Unidos. Por ejemplo, El Rincón de las Risas, El Mundo Animal de los Krat, La Manzana de Newton, Antiguos Mundos, Magia Visual, todos esos eran de PBS. Entonces estuve buscando, tal vez Hora de Cuentos era parte de PBS, tal vez. Entonces encontré una serie llamada Storytime que parecía, hey, puede ser esta, ¿no? Porque es, claro, la traducción al inglés. Entonces eran muchas historias, entonces un día estuve buscando las historias, viendo si es que había alguna que hablara sobre un niño que tenía un osito de peluche y tenía una pijamada. Entonces encontré una historia que se llamaba Ira Sleeps Over. Entonces yo dije, ok, creo que esta es. Pero después, cuando fui a ver a YouTube Storytime de PBS, me di cuenta que el formato no era el formato que yo vi en Hora de Cuentos. O sea, este programa Storytime tenía, por ejemplo, a una marioneta que era como un conductor, como el icono del programa, que era Kino Storytime. Y había, por ejemplo, había adultos con niños que leían, o sea, mostraban el libro y contaban la historia, y no era una animación, vamos a decir, se mostraban las páginas del libro y las imágenes, pero no era animación, no era imagen en movimiento, por lo que he visto en algunos episodios. Entonces dije, no, esto no es lo que pasaron en Discovery Kids, esto no es Hora de Cuentos en Discovery Kids. Entonces, pero dije, pero esta historia es la que es, o sea, es lo que yo vi, pero no en el programa. ¿Será que esta historia, así como hay otras que son también conocidas, haya sido de otra empresa? Entonces estuve buscando y llegué a un proyecto de HBO. Este proyecto se llamaba HBO Storybook Musicals. Ok, entonces ahí había visto que eran pocos episodios, que eran también historias animadas, y una de ellas era Ira Sleeps Over. Entonces busqué y encontré en YouTube, que lo voy a dejar en la caja de descripción. Entonces cuando vi dije, wow, fue como regresé obviamente a 1998, que fue una sensación muy poco común. Pero dije, cuando comencé a ver, la animación era esta, que era una animación, me acuerdo que, o sea, los personajes no tenían, es decir, no había, el color de la cara, de las manos era blanco, pero tenía color, no todo lo demás, su ropa, su cabello. Entonces dije, esta es. Entonces vi cómo se desarrollaba la historia. Había algunas cosas que no me acordaba, obviamente porque no grabé tanto la imagen, sino lo que me hizo sentir esa historia. Y al final, cuando veo que hay una escena que se da cuenta que el amigo de Ira también tenía su osito, y esa escena me acuerdo en español que le decía, ¿no? ¿Tú también tienes un osito de peluche? Y ya dije, no, esta debe ser, o sea, no hay otra más. No sé si haya otra versión,
pero esta es la que yo vi en 1998 y fue una sensación. Wow, cuando terminé de ver el episodio dije, wow, porque me acuerdo ese momento cuando vi la historia de Ira en Discovery Kids en 1998. Recién estaba como que entrando en el mundo de Discovery Kids y me quedé tan feliz con esa historia. Dije, wow, este canal está genial. Y fue cuando ya después, meses después, comencé a ver más y más y más, como ya saben, la historia. Pero haber encontrado esta historia en particular que me gustó tanto, que desde que tenía, bueno, que después que quitaron hora de cuentos y pasaron por varios cambios en la programación de Discovery Kids, yo decía, quiero volver a ver esa historia. Y luego cuando crecí, cuando cambiaron radicalmente Discovery Kids, bueno, cuando ya crecí, me convertí en adulto y demás, entonces esa historia siempre estuvo ahí. Entonces fue genial encontrarla. Pero aquí hay otra cuestión. Yo cuando vi los demás episodios de HBO Storybook Musicals, no recuerdo haber visto como que vi algunos otros, vamos a decir, episodios, y no recuerdo, tal vez los vi, tal vez no recuerdo muy bien, pero sí me acuerdo haber visto 2 episodios más, así como que un poco más. Está más claro en mi cabeza, no tanto en realidad, porque algo que es, la verdad, no prestaba mucha atención en esa época, es decir, como que quería, pero con las cuestiones del colegio, era un niño de 8 años, entonces tal vez no tenía tanta, y como no tenía VHS, era difícil de recordar exactamente. Pero había, a ver, recuerdo 2 episodios más de Hora de Cuentos. Uno de ellos lo vi cuando lo pasaban los miércoles en la noche. No veía mucho Hora de Cuentos en esa época porque era de muy noche, era como a las 9:30 por ahí. Y yo tenía que despertarme para ir al colegio. Entonces, bueno, pero me acuerdo haber visto, cuando ya terminé mis tareas y terminé de estudiar, un episodio que era de una locomotora, algo de una locomotora feliz, algo así, muchachos. ¿Cómo me gustaría que alguien pudiese decirme también que vio esta historia o Hora de Cuentos en general? Pero, a ver, y he intentado buscarla, pero me sale Thomas y sus amigos, que también la he visto y la conocemos muchos de nosotros, pero no era Thomas, no era Thomas la locomotora, era otra historia, de verdad que sí. Era, no sé por qué siento, no recuerdo, no sé si ya el tiempo, mi mente no me hace recordar bien, pero siento que era como una locomotora amarilla, una cosa así. No era animada como en 2D, era así como Thomas, pero no era Thomas, no recuerdo que haya sido Thomas. Aparte era como que un episodio, o sea, como que una historia, no era como Thomas, que era pues una historia con muchos episodios. Pero era algo de la locomotora feliz o algo así. Ay, cómo me gustaría recordar más. Esa no la he encontrado, pero hay una más que recuerdo que esa la vi en el año 99, cuando ya lo pasaron en la mañana de los sábados y domingos, que era de Peter Rabbit. Me acuerdo que era el conejo Peter. Eso sí me acuerdo. Y me acuerdo que el inicio de ese episodio no era animado, era live action, es decir, era de humanos, era como en un bosque o algo así, es lo que me acuerdo, y había unos niñitos, era como otra época, ¿ya? Que me hacía pensar un poquito en el cuentacuentos por la fotografía. Obviamente no tenía nada que ver, pero yo dije, me acuerdo que era eso, y luego pasó a la parte animada del conejo Peter, que al final creo que no terminé de verla porque estaba con sueño y de verdad mi cabeza estaba en otras cosas también en esa época, ¿no? Pero me acuerdo de eso, me acuerdo de Peter Rabbit. Entonces busqué Peter Rabbit en el programa de HBO de Storybook Musicals. Sí, también había una historia de Peter Rabbit, pero no había, yo fui a verla y no había esa intro de personas, ¿no? De live action. Entonces dije, ¿será esta? No sé. Entonces seguí buscando Peter Rabbit en YouTube y encontré un video que también lo voy a dejar acá, que era de Beatrix Potter,
que fue la que creó Peter Rabbit, si no estoy mal. Entonces, era una recreación de Beatrix Potter, que cómo comienza. Entonces yo vi eso y me pareció muy, muy familiar. Entonces como comencé a ver las imágenes, yo dije, esto es. Creo que este es el episodio. Y después cuando pasa a la parte animada, que bueno, en el video no se ve, pero es animada. Entonces dije, ya este es. Pero la cosa es que esto no es de HBO. Entonces no entiendo. Me gustaría saber cómo ellos hacían, cómo ellos seleccionaron las historias en Hora de Cuentos. Entonces, Hora de Cuentos, por lo que siento, no es solamente de HBO, claro. O sea, no es solamente de una empresa. Esto es lo que quiero entender cuando vi ese episodio, ese sábado de 1999. Aún hay dudas, pero lo que sí puedo decirles es que sí, yo vi esto, esta producción en Discovery Kids, en el programa Hora de Cuentos o en la sección Hora de Cuentos. Entonces, esto es lo que he encontrado, al menos es algo. Me gustaría ver qué más historias estuvieron en Hora de Cuentos. No sé si había también la historia de Humpty Dumpty, no recuerdo muy bien, de verdad. Estoy viendo porque Humpty Dumpty también estuvo en la producción de HBO, en el proyecto. Había uno que era Red Shoes, de Red Shoes, que me parece haber visto, no recuerdo si lo estoy creando, no sé, la verdad, mi mente no recuerda mucho eso. O sea, sí había visto, siento que he visto en Hora de Cuentos otros episodios que eran animados, a excepción de la locomotora que les estoy diciendo. Entonces, bueno, esto es lo que puedo comentarles al respecto. Hay que seguir buscando. Los fans de Discovery Kids que sean mayores que yo, les pregunto, ¿se acuerdan de Hora de Cuentos, de lo que estoy diciendo, de esas historias? Eso es lo que me gustaría conocer a alguien que haya visto también Hora de Cuentos en esa época. Pero está difícil. Sigo buscando a ver qué más puedo encontrar de los programas perdidos de Discovery Kids, que ha sido interesante. Invertir mi tiempo, tal vez muchos pueden decir es una pérdida de tiempo porque ya pasó, pero vuelvo a decir, porque lo siento muy así fuerte en mí, que estos recuerdos, o sea, este tiempo que estoy buscando, contactando personas, es porque realmente este canal fue muy importante para mí cuando era niño. Ya lo he contado también en mis otros videos, pero Discovery Kids de 1996 al 2002, esa etapa para mí fue maravillosa, no solamente porque a mí me hizo bien, sino analizándolo, ya que he estudiado comunicaciones y me gusta mucho lo que es la producción infanto-juvenil. Puedo decir que ha sido de lo mejor que ha tenido hasta ahora la televisión por cable para los más jóvenes, ¿no? Para los más chicos y la familia en general. O sea, vuelvo a decir y vuelvo realmente a afirmar y a sostener que Disney Channel no era nada comparado con Discovery Kids, con todo lo que quería, con todo lo que ofreció, lo que quería mostrar, que al final, digo quería porque tal vez no se pudo completar al 100% por estas cuestiones de que los demás canales tenían más popularidad, pero queda en mí todo eso, toda esa buena energía, la misión y la visión que tenía Discovery Kids para mostrar, para adquirir series. En fin, díganme en los comentarios sobre Hora de Cuentos, qué opinan de los videos que he dejado. Eso es todo por ahora, nos vemos en la próxima, chao.